Bueno, el estudio de Más Allá de la Noticia, a Alan Capetillo es abogado, le comento también es editorialista en varios medios de comunicación y es una persona que ha dado seguimiento desde que arranca este caso y ha estado haciendo comentarios a través de los medios sobre el mismo y en otras partes. Alan, gracias por estar con nosotros, buenos días. Muy buenos días. Alan, ¿qué pasó? ¿Por qué quedó fuera Florence Cassés? ¿Por qué quedó libre? Bueno, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, hay dos temas, ya lo platicamos, dos o tres temas que llevan al mismo caso, pero vamos a desglosarlo. Primero, ¿qué pasó hace 7 años en ese rancho Las Chinitas? Bueno, hace 7 años lo que pasó es que se presenta a nivel nacional en la mañana de ese día, a través de Televisa, de TV Azteca, de las televisoras nacionales, se presenta lo que parece ser un operativo en tiempo real, en vivo, donde la Agencia Federal de Investigaciones, en ese momento dirigida por Genaro García Luna, quien después fue secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón, aparentaba que detenía en el acto infraganti a 2 secuestradores que tenían a 3 personas cautivas en ese rancho. Era Florence Cassés, era su novio Israel Vallarta, eran los 2 acusados de secuestro en ese momento. Eran las personas que eran presentadas como siendo detenidas en el acto. Después, posteriormente, se da todo un seguimiento mediático al caso por el tema de que Florence Cassés pues, es francesa. Hay un tema obviamente de derecho internacional, un tema de derechos consulares propiamente dichos de ella como ciudadana francesa, y es un tema que impacta mediáticamente, pues que en ese momento todavía vivíamos un tema de los secuestros todavía muy fuerte, sobre todo en la Ciudad de México, ¿no? Entonces le da mucho seguimiento a este caso, que además es un crimen que regularmente daña mucho a la sociedad. El tema del secuestro es un crimen de alto impacto. Con decirte que en 2012 se incrementó en un 23% el número de secuestros en México. Según algunas ONGs, Alan, amigos de la audiencia, amigos televidentes, hay 72, no son cifras oficiales, porque ya ve que a veces hay dudas si se maquillan o no, pero cifras de organismos no gubernamentales señalan que en México, en nuestro país, se cometen 72 secuestros diarios. Los estados donde más se cometen son Morelos, el Distrito Federal, Jalisco y Puebla. Son los estados donde más secuestros y extorsiones hay. Entonces, para que se dé una idea de cómo viene a impactar en la mentalidad, en la percepción de la opinión pública. Y hay un impacto en la opinión pública que no es menor. Obviamente, pues todas las personas que se sienten agredidas con el problema de inseguridad que hemos vivido en los últimos años en México, pues obviamente provocan una presión mediática para que se le dé seguimiento a este tipo de casos. El caso da un giro brutal cuando a mediados de febrero, en un programa de televisión, concretamente en Punto de Partida, que conduce Denise Merker, una excelente periodista, entrevistando a Genaro García Luna y a otros policías, básicamente los lleva a tener que admitir que eso que vimos en televisión, que parecía que era un operativo real en vivo, en realidad era un montaje. Es decir, era una escenificación ajena a la realidad, como después la denominaron los ministros de la Corte, que llevaba como objetivo fundamentalmente un tema publicitario, un tema mediático de vender la imagen de la Agencia Federal de Investigaciones, ¿no? A partir de ese momento, pues obviamente el caso cobra un nivel pues nunca antes visto en la justicia mexicana, se vuelve todavía más mediático de lo que ya de por sí era. A nivel internacional esto se vuelve un escándalo porque obviamente habla muy mal de las instituciones de procuración de justicia en México, porque esto no son, digamos que no son prácticas comunes a nivel internacional, esto de andar fabricando operativos para que los medios los proyecten, ¿no? Y a partir de ahí pues se viene un proceso judicial. Es un proceso judicial federal, es un delito, pues se les acusa por varios delitos, secuestro, acopio de armas, delincuencia organizada. Se les acusa como parte de una banda muy conocida en esta parte del país, que es la banda de los Zodiaco, y estos 2 personajes, que son Israel Vallarta y Florence Cassés, pues son sentenciados por un juez de distrito a nivel federal primero a 100 años a 90 años de prisión, no recuerdo bien el número, y después en una apelación por un juzgado unitario, un tribunal unitario, son sentenciados a 60 años. Después llega a un tribunal colegiado a través de lo que los abogados llamamos amparo directo, que es prácticamente en términos generales el último recurso en materia ordinaria que la justicia mexicana prevé, y ahí la sentencia es ratificada a 60 años. Utilizan un último recurso que es muy poco utilizado por los abogados, es muy raro que esto se dé, fundamentalmente porque regularmente las decisiones de los tribunales colegiados, decimos los abogados, no son opinables, son acatables. Esto es porque es muy raro el caso donde esto pueda subir hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el máximo tribunal en el país.
los abogados de Cassés logran llevar el caso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concretamente a la segunda sala, a la sala penal. Y en esta segunda sala el caso llega a las manos del ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea. El ministro Lelo de la Rea estudia el caso, obviamente con toda la presión política y mediática, pues el ministro pues se ve en la necesidad de dar un proyecto de sentencia pues, con una característica importante en su solidez, ¿no? El año pasado, en marzo, el ministro propone la liberación inmediata de Cassés bajo el argumento fundamental de que al haber sido exhibida a nivel nacional como secuestradora, ni siquiera como presunta secuestradora o como inculpada, como secuestradora, que fue la etiqueta que usaron a nivel nacional los medios de comunicación, al haber también ella sido privada de sus derechos consulares, es decir, al no haber tenido la posibilidad de contactarse con su embajada y recibir asistencia, que es un derecho que México se ha comprometido a través de tratados internacionales a dar a todos los extranjeros que sean acusados de un delito en territorio nacional. Y además hay un tema también... En este caso, perdón que te interrumpa, el Tratado de Viena concretamente habla en algunos de sus artículos que cuando un extranjero sea detenido en cualquier país del mundo, cualquier extranjero, se debe dar parte inmediatamente al consulado de ese país. Exactamente. En este caso, las autoridades en aquel entonces, después de la detención de Cassés, debieron notificar al consulado de Francia de la detención. Sin embargo, no se hizo y en base a este Tratado de Viena se cuelgan, discúlpame la expresión, se cuelgan el gobierno francés, los abogados, y ahí inicia esta defensa. El punto con ese tratado es garantizar que las personas de una nacionalidad diferente a la del país donde están juzgando, pues tengan la posibilidad de ser asistidos por una persona que verdaderamente les pueda ayudar a tener una asistencia jurídica que ellos no están en la necesidad de saber, puesto que no son nacionales del país. Es decir, es un derecho que tienen los franceses en México, pero también los mexicanos en Francia. Y lo que pasa aquí, pues es que esta asistencia consular viene a darse prácticamente 36 horas después de que ella rinde su primera declaración, lo cual ya vicia de origen en términos jurídicos esa declaración y ya la deja en un estado de indefensión que después el ministro Saldívar rescatará como base para su liberación. Hay otro tema importante que es el tema de los testimonios. Antes de que pases a eso, haciendo también para que la gente también se ilustre un poco de memoria, hay algunas publicaciones en la prensa nacional que lamentan este actuar de las autoridades en ese momento. El general Genaro García Luna, que fue el titular de la AFI, y el señor Luis Cárdenas Palomino, encargado de la División de Seguridad Regional de la misma dependencia, en vez de ser llamados a rendir una explicación el por qué anduvieron paseando, exhibiendo mediáticamente a esta mujer francesa, bueno, en vez de ser sancionados por el presidente Calderón, que debió de haber hecho algún llamado de atención, lo que hizo, los premió a estos señores. Después de eso, pues ya lo mencionas, García Luna fue secretario federal de Seguridad Pública y con él se llevó al señor Luis Cárdenas. Además de esto, fíjate, estuve investigando algunos datos, Alan, amigos de la audiencia, y en vez de que Calderón haya hecho esto, incumplió también diplomáticamente con estos tratados internacionales y se enemistó con un país amigo como Francia. Hay que recordar que hay un año de Francia en México y pues esto tronó en el punto diplomático, ya no asistió Francia a este encuentro cultural que se daba. Palomino fue reconocido como el mejor policía de México en 2010, fíjate, por el presidente Calderón. Entonces, por ahí estaba leyendo algunos mensajes de Peña Nieto. Digo, yo no me quiero meter tanto en política, pero dicen que tanto el que peca, el que mata a la vaca, como el que le estira la pata. Entonces, esto viene viciado desde Felipe Calderón, quien dijo, pues yo cierro los ojos y no me importa mucho. Y es que es complejo, porque en realidad el caso empieza bajo Vicente Fox como presidente de la República. Vicente Fox todavía es presidente de la República cuando se da esta detención, cuando se da este montaje. Y después cuando Felipe Calderón llega y manda a Genaro García Luna como secretario de Seguridad Pública, pues obviamente y se mete además en todo el tema de la guerra contra el narcotráfico, el tema de seguridad, pues obviamente se vuelve políticamente muy difícil que él reprima a su secretario de Seguridad Pública, en el que deposita prácticamente toda su confianza, por no decir que su sexenio, se vuelve muy difícil que él sea capaz
de reprimirlo como quizás debió pasar en algún momento. Y obviamente el tema de Florence Cassés se vuelve también un tema que cala muy hondo por todo lo que ya dijimos, que la opinión pública se manifiesta abiertamente en contra y pues se vuelve un caldo de cultivo muy complejo, donde pues finalmente lo que tenemos es que Felipe Calderón hace hasta lo imposible para mantener a Florence Cassés en la cárcel el mayor tiempo posible, cuando menos hasta que acabara su sexenio. De hecho, Florence Cassés tuvo el derecho, y esto es un derecho reconocido, tenía el derecho a, una vez que fue sentenciada por el Tribunal Colegiado a mediados de 2010, ella tenía el derecho a irse por virtud de un tratado que tenemos firmado con Francia, el Tratado de Estrasburgo, tenía derecho de ir a Francia a compurgar su sentencia en una cárcel francesa, que es un derecho que otra vez también tienen los mexicanos que cometan un delito en Francia, tienen el derecho a ser traídos a México a compurgar aquí su sentencia. Entonces, Felipe Calderón le dio vueltas a este tratado, le dio vueltas a esta obligación internacional, porque había la presunción muy fuerte, en mi opinión, de que en el momento de que ella fuera llevada a Francia, en Francia iba a ser liberada inmediatamente por todo el tema político allá. Entonces, en conclusión, no se sabe si es culpable o inocente, no se logró llegar a ese punto, todo el proceso que se debió de haber llevado como marca la ley, como marca la moral, no sé si se puedan inmiscuir las dos cosas, no se llevó a cabo, no se definió su situación, si es inocente y culpable, porque las autoridades mexicanas en aquellos tiempos, encabezadas por el señor García Luna, cometieron una serie de irregularidades que tumbaron a final de cuentas el juicio, y por lo tanto, ¿la Suprema Corte actuó bien o actuó mal? En mi opinión actuó bien. Y de entrada, el problema de las etiquetas de inocente o culpable es que se usan con una ligereza bastante notable. Las personas tienden a hablar de inocencia y de culpabilidad con una ligereza que asusta. Los tribunales jamás declaran inocencia. O sea, toda persona tiene derecho a que se le declare o a que se le presuma inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Ningún tribunal nunca declara inocencia. En todo caso encuentra culpabilidades o responsabilidades penales en el caso de que encuentre los elementos para configurar un delito. Si esta persona está fuera sin compurgar la sentencia es porque jurídicamente, desde la perspectiva estrictamente jurídica, ella es inocente. Y es inocente porque no hubo un procedimiento que, siguiendo las reglas que la ley, el derecho, la Constitución establece, el debido proceso, como se le llama, que siguiendo estas reglas procesales fuera encontrada culpable. Esto no pasó. ¿Por qué? Por los vicios que ayer la Suprema Corte de Justicia denunció en el procedimiento, y en esta lógica ella es encontrada como inocente. Es inocente puesto que no ha sido declarada culpable por ningún tribunal. Y eso es algo que es muy difícil de explicar a las personas porque tienen una idea preconcebida mediáticamente de lo que ahí pasó, de la etiqueta que se ha usado en el caso de Florence para su persona en particular, y ir contra este fenómeno mediático pues es políticamente muy poco rentable, es políticamente muy incómodo, es políticamente incorrecto, y el problema es que es una realidad que, para bien o para mal, pues está ahí, pero que tenemos que aprender a explicarnos, a entender y sobre todo a decirle a la ciudadanía que estos derechos que ayer se le reconocen a esta señora, pues son derechos que en realidad deben de tener todos los mexicanos en todas las instancias, siempre que sean juzgados por un delito de orden penal. Que su caso es un caso que va a servir como antecedente para que a ninguna persona se le juzgue y se le meta a la cárcel, se le condene, se le destruya su vida bajo un procedimiento viciado donde no se cumplan los requisitos mínimos que en una sociedad civilizada creemos que son indispensables para que una persona sea castigada con la pérdida de su libertad. Ese es el punto que queremos llegar, lo acabas de tocar. ¿Cuál es la justicia mexicana, pues, en este momento? ¿Cómo queda la justicia mexicana? Por cierto, tengo en la línea telefónica al licenciado Sergio Rodríguez Prieto. Él es experto en cuestiones penales. Licenciado, gracias por tomar la llamada. Muy buenos días. Muy buenos días, Obed. Licenciado, pues así, primero que nada, grandes rasgos, su punto de vista sobre este caso, sobre esta resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, estos